Saludos, saludos. Un saludo muy, pero muy especial para todos ustedes, una vez más, de parte del doctor Espallá y también de Pitín Mencina. Señores, hoy tenemos otro tema que se va a tratar del profesor de Higüey y también de la estudiante, la cual murió así como tan pendejamente. ¿Por qué vamos a estar hablando de eso? Porque muchas veces hay casos que suceden en la familia por la falta de comunicación o la falta de confianza que puede haber entre hijo y padre. Muchas veces esa falta de confianza, esa falta de comunicación le abre paso a un sinnúmero de acontecimientos que no son favorables en la vida de nuestros hijos. Por esa razón vamos a hablar de estos acontecimientos y vamos a dejar al doctor Espallá que dé inicio con estos comentarios. Dándole gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos cede desde aquí, desde la plataforma de Pitín Mencina. Momento de glorificar el nombre del Señor. Amén. Y sobre todo, vamos a hablar del caso de Esmeralda Víchez, el profesor John Kelly, no recuerdo el nombre, el apellido. Realmente es un caso muy interesante, don Apolinar, porque ya hemos visto incluso plataformas que no acostumbran a abordar este tipo de temas. Don Apolinar tiene dos trabajos más, aparte de este, no exactamente del tema del estudiante de 16 años, Esmeralda Víchez, pero tenemos dos casos más que abordar. Uno es el caso de La Guayiga y otro es el caso del menor de Santiago. Pero en este caso en particular, tanto a don Apolinar como a mí, nos ha llamado la atención la manera en que se ha hecho el manejo, sobre todo mediático. Tenemos plataformas, incluso como decíamos ahorita, como Somos Pueblo, que no está tan acostumbrada a abordar este tipo de temas y lo abordó con mucha responsabilidad. Decirle al Piro que IMC al cuadrado es el índice de masa corporal. En medicina, sobre todo en pediatría, en medicina interna y en medicina forense, es una fórmula que se utiliza porque hay que hacer los cálculos, tanto en medicamentos como en una serie de cosas. Y excúsenos que le interrumpa, para decirle que estamos en vivo y en el barrio que estamos, ustedes que en los barrios siempre pasan la bobita anunciadora. Una vez que la doctora Silvia Félix estaba presentando un trabajo, tenía una presentación en el Hotel Clarion y una de sus compañeras se desmayó. Sí, la doctora Félix, señores, estamos en vivo, esto pasa. Claro que sí. Que hablando del tema de ginecóloga, y vamos a abordar el tema de lo que ha sucedido porque llama la atención, don Apolinar. Se ha dado un manejo, se ha dejado ciertos ribetes para que todo confluya y se le pueda dar un matiz muy amarillista. Se ha hecho mucho amarillismo con el tema porque se ha dejado muy a lo libre, es decir. Y lo primero, don Apolinar, una cuestión que ha llamado mucho la atención, no sé por qué, es que es una menor de edad que salía con un mayor de edad que además era su profesor. ¿Qué le parece eso, don Apolinar? No, que no es apropiado. Oiga, ¿por qué no es apropiado? Los profesores tienen que ser un poquito más respetuosos y más responsables con el trabajo que verdaderamente están ejerciendo. ¿Por qué razón? Porque lo primero que un profesor debe todo el tiempo tomar en cuenta es que es un trabajo, una labor. Está instruyendo a jóvenes y a jovencitas que son menores que él, no tienen la misma capacidad, no tienen la misma vivencia que tiene el profesor. Entonces, por esa razón es que le ha ido tan mal al profesor, con razón, porque es una persona mayor. Al ser una persona mayor, está induciendo entonces a una menorcita a hacer con él lo que él verdaderamente quería hacer. Pero también cometió un sinnúmero de errores. Porque está bien,
Ya el palo está dado, la jovencita está embarazada. Usted cometió ese error, asuma su responsabilidad como hombre, que usted cometió ese error y usted sabe lo que usted hizo. Don Apolinar acaba de dar en el clavo, señores. Entonces, si usted agarra, la embaraza, y después que usted la embaraza, entonces usted comienza a inventar, a poner la vida de esa jovencita en riesgo, a darle pastillas para sacarse la barriga, y lo que hace es que mata a la criatura y también mata también a la jovencita. Yo me estoy riendo, pero no es del caso. Yo me estoy riendo porque don Apolinar y yo hemos estado hablando sobre lo que don Apolinar le dice, el hombre tiene que mantenerse varonil. Eso es un crimen, es un crimen. El hombre tiene que mantener su hombría. Decía don Apolinar, yo voy a tener que dar un curso sobre hombría porque hay gente que está perdiendo la hombría. Mira, es tan grande la falta de hombría, don de Apolinar, responsabilidad. De hombría, don Apolinar, de hombría. Vamos a Que decir él después que la agarra y la lleva por ahí, entonces agarra y le da su patilla, la manda con una amiguita para su casa. Un poquito más profundo de ahí. No tuvo, como le digo, la hombría de ir donde los padres, entonces con los padres y expresar lo que verdaderamente había sucedido. Y eso es lo que dé pena. Pero también yo voy a poner un punto como debe ser. Los amigos son amigos y los compañeros son compañeros. Había más jovencitas que se supone que también eran menor, pero tenían el conocimiento de lo que está sucediendo. No sé por qué también la llevaron a su casa, está bien, pero ya después que esta está llamando y está en malas condiciones, pero por lo menos haga la diligencia, vaya a la casa, explíquele a los padres lo que está sucediendo con la jovencita y tal vez la jovencita hoy estuviese viva. Otro punto muy importante, si eso sucedió era porque no había una confianza entre padre e hijo. La jovencita se llenó de temor, no quiso explicarle a los padres lo que estaba sucediendo, tal vez pensó que no se iba a morir y ya a lo último ya que se estaba desangrando, desesperada, ya en vez de agarrar y hablar con los padres lo que había sucedido, mejor llama a una amiguita. Que tampoco hace nada. Que tampoco no hace nada, se quedó tranquila. ¿Usted me entiende? Del consejo yo le puedo dar a los padres y como también a la jovencita, principalmente a la jovencita, que tiene que haber lo que llama una confianza entre padre e hijo. Que si a usted le sucede algo así, no dude de usted presentarse con su padre y explicar a su padre lo que le está sucediendo. Pero para que la jovencita o jovencito pueda hacer tales cosas, los padres tienen que crear lo que se llama una comunicación entre hijo y padre, una confianza. Ya cuando hay una confianza y hay una buena comunicación, usted puede estar seguro que esos casos difícilmente sucedan. Es un asunto, don Apolinar, que por desgracia tenemos una imagen del cuerpo completo de lo que es la falla de un sistema total. Es decir, desde lo más básico, que es el núcleo familiar, hasta los estamentos de educación, las instituciones de estudio, porque es generalizado. Como decía don Apolinar, y es una cuestión que llama la atención, es decir, mire, don Apolinar, siempre va a haber mujeres jóvenes, porque no se da tanto con hombres jóvenes, pero siempre va a haber mujeres jóvenes y hombres mayores. Ha sido así desde el inicio de la tierra, señores. Sí. Dicho sea de paso, Adán fue creado primero que Eva. No solamente eso, sino que en el momento de María casarse con José, se supone que tenía alrededor de 12 años. Eso va a suceder siempre, nos guste o no. Muchas personas no les gusta. Y el que no le guste a las personas o al público o a la población no indica que no va a seguir sucediendo. Era algo que decía Galileo. ¿Sí? Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero la Tierra sigue girando. Eso va a seguir sucediendo. Ahora, vamos a dar las herramientas que necesita una adolescente, una joven,
para cuando se vea en una situación parecida. Otra cosa muy importante que plantea don Apolinario, ahí voy a llamar, no de una manera revictimizadora, voy a llamar la atención de la familia que en cierta proporción cometió errores grandes. Mira, el primer error, y las personas que hemos bregado con menores, sobre todo con menores en edades pediátricas, que tienen que entender. Mire, don Apolinar, cuando yo hice emergencias, ya el Hospital Hugo Mendoza me tiene sobre todo enfocado al área del pabellón quirúrgico y cirugía, pero cuando yo hacía emergencia, que a veces todavía la hago, yo me encontraba con muchas madres que dejaban jovencitas, niñas 10, 11, 12, 13, 14 años y niños también. Y se iban en medio del procedimiento y te dejaban el niño y volvían al rato. Cuando el padre volvía, yo le decía, mira, a tu hijo lo suturamos, a tu hijo le hicimos una cura, a tu hijo le hicimos un drenaje, yo hice tal y tal cosa. ¿Y qué te garantiza a ti que yo no lo estaba manoseando? ¿Qué te garantiza a ti que yo no estuve acosando a tu hijo mientras tú no estabas aquí? ¿Qué te garantiza a ti que yo no estuve abusando de tu hijo mientras tú te fuiste? La madre se sorprendía, incluso la doctora Vanessa Gómez una vez me llamó la atención, le decía, pero es la verdad. Y la madre te decían cosas como, no, usted no va a hacer eso porque usted es un médico. No es así. En todas las profesiones, absolutamente en todas las profesiones, existen personas sin escrúpulos. Quien es garante de la seguridad de un niño, de un adolescente, de un joven, es su familia, sobre todo son sus padres. Es decir, no me vengan a decir que el profesor parecía buena persona. Generalmente los abusadores de niños, los pedófilos, ninguno parecen malas personas. No solamente son, doctor, pero ¿qué hace un profesor visitando la casa, la casa de una jovencita que es estudiante? Porque eso no es normal. Don Apolinar, pero luego voy a decir una cosa más importante sobre el tema. Los pedófilos dentro de la patología son bastante camaleónicos. Es decir, los pedófilos desarrollan la habilidad de proyectar una apariencia muy diferente a lo que ellos son. Es decir, nadie se pega a abusar de un niño, a someterlo a vejámenes de todo tipo, con la apariencia de ser un tiguerón de la calle. No. Si usted es un pedófilo que sabe del negocio, lo primero que usted va a hacer es disfrazar sus intenciones. Todos llegan como amigos, como consejeros de la familia. Eso lo entendemos, todos lo entendemos, pero yo como padre, yo le voy a preguntar que cuál es el propósito. Esa es la labor del padre, don Apolinar. ¿Cuál es el propósito? Esa es la labor del padre. Yo le voy a preguntar de una vez, ¿usted no tiene esposa? Es lo que yo le estaba diciendo. ¿Y por qué quiere que venía a mi casa a hacer cocinar? No es porque yo parezca buena gente, ni que tú me veas muy afable contigo, que tú me vas a dejar a tu hijo solo y lo vas a dejar mientras yo le estoy haciendo un procedimiento, para cuando tú vuelvas, tú no sabes lo que yo le dije, tú no sabes lo que yo le hice. Claro. Eso de que él luce buena persona, mira, ningún pedófilo luce como mala persona, ninguno. El pedófilo que luce como una mala persona, una persona a desconfiar, se metió en un negocio que debe dejarlo. Sinceramente, ese no es su rubro. Eso es por un lado, don Apolinar. Por el otro lado, es una cuestión de valores. Entonces caemos en lo que dice don Apolinar sobre lo que son los vínculos de amistad. Señores, Walter Emilio, Vicente, Francisco, Eudi, Marco Joselito, Julio. Señores, gente con la que uno se crió. Yo sé como don Apolinar, por ejemplo, habla de Aquilito, como don Apolinar habla de Memé, ¿verdad? De Memé la Cobra, de Santos Puya. Gente que se conocieron desde pequeños y que don Apolinar, por ejemplo, cuando te habla
de ellos te dice, son personas que yo sabía que en ningún momento me iban a abandonar. Incluso usted en un momento me estuvo hablando de una ocasión que le sucedió algo con Papo Ernesto y con Chiche. Usted le dieron un golpe y No, Papo no andaba Chiche en eso. que en medio de la trifulca él lo recogió. No, se paró ahí hasta que yo me recuperé. Es una cuestión de valores. Pero hay algo que yo quiero explicar también con referencia. Ya usted mencionó Santo Puya. Yo vi un documental donde está hablando de Santo Puya, como que Santo Puya era el lugarteniente de Dani 45. En primer lugar, el personaje que están presentando con Santo Puya no es Santo Puya. Y en segundo lugar, muchas cosas de las que se dijo en ese documental de Santo Puya tampoco era así. Usted me perdona, pero verdaderamente hay muchas cosas que se dio de Santo Puya en ese documental que no era así. No era un santo, Santo Puya no era un santo. Santo Puya es un hombre, ya tú sabes, rabioso de verdad. Pero hay muchas cosas que se comentó ahí que no era así. Don Apolinar, y perdone la parada que hemos hecho aquí. Yo sé de qué documental habla. Don Apolinar sacó 55 errores de ese documental, pero no lo vamos a comentar ahora, porque estamos hablando del caso de Esmeralda Vilches. Entonces tenemos eso. Tú abandonas, tú no debes abandonar a un amigo tuyo, los vínculos de amistad. Yo me recuerdo que a mí me decía Marco Joselito hace un montón de tiempo, y Francisco Antonio, me decía, los amigos son la oportunidad que nos da Dios de elegir a nuestros hermanos. Entonces, a nivel del núcleo de amistades, las amistades también le fallaron a Esmeralda. No, claro, y en el momento más difícil, porque fue que llamó. Estoy mala, me estoy muriendo, pero por lo menos vean de la familia y avísale. Pero yo vuelvo otra vez, recargo otra vez en lo que es la familia. No me pueden decir a mí que no la vieron rara porque ellos la conocen y sabe la forma la nacional de ella en su hogar. Inmediatamente la ven rara, todavía me dice a mí que no tengo nada, yo la voy a sentar para que me explique a mí qué es lo que está sucediendo. Yo le voy a hablar con confianza. ¿Tú no me tienes confianza? Como padre, así mismo tiene que hacer la madre. Entonces, esos son punticos lo estamos tocando para que las madres que nos están escuchando lo tomen en cuenta, también los padres. Cuando, por ejemplo, llega un personaje así a su casa, y más de esa índole, un profesor, ahí es cuando verdaderamente yo abro los ojos. Porque ¿qué tiene que hacer un profesor en la casa de su alumna? ¿Por qué tiene que ir el profesor a cocinar, a hacer cocinado, y con más alumnos, varones, a la casa de la alumna cuando es casado, cuando tiene esposa? Porque esos cocinados no lo hacen en su casa, Son cosas que todo el tiempo los padres tienen que tomarlo en cuenta, porque tienen que velar por sus hijos. Mire, yo tengo uno con los sobrinos ahí. Muchas veces me dicen a mí, ven acá, ¿por qué te eres así? Yo le digo, ¿tú sabes por qué soy así? Porque la vida me ha enseñado a ser así. Eso es así. Cuando yo veo un personaje que llega raro a mi casa, anda atrás de la sobrina mía, no son hijas mías, son sobrinas mías. Pero a la sobrina mía yo le cocino, ¿entiendes? Y la cuido. Y cuando yo veo algo que no está bien, de una vez yo llamo la atención, pero inmediatamente a la persona digo, atrás que tú buscas, atrás que tú andas. Tienes que explicarme claro, verdaderamente, cuáles son sus propósitos, porque yo tengo que cuidar a mi familia. Entonces yo pienso que de esa misma manera, cada padre, cada madre, tiene que estar todo el tiempo pendiente a sus hijos, cuidar a sus hijos, para que estos acontecimientos no continúen surgiendo. Tienen que estar pendientes a sus hijas, más cuando son hembras. Ahí es cuando verdaderamente tiene que prestar mucha atención. Mire, muy bien dicho, don Apolinar. Le tengo dos anécdotas antes de volver al tema de la señorita Esmeralda Vilches. Y eso que usted está diciendo es así. Pues la primera anécdota la tengo yo con don Emilio Félix, el papá de la doctora Félix que hablábamos ahorita. Antes de yo casarme con Silvia, yo tuve que ir a Montecristi. Montecristi a mí me presentaron a don Emilio, y don Emilio me recuerdo yo que me sentó en su biblioteca. Le digo, mira, ¿a qué tú vienes aquí? Más o menos, ¿qué es lo que tú andas detrás de mí? Tuve una conversación un poco larga yo con don Emilio en aquella época.
igualito con el general Francisco González. Y ya por último, y mira que ya en el caso de Vanessa ya era adultísima, estaba cursando labores en el hospital pediátrico cuando yo tuve que hablar con su señor padre, don Abigail, que también me sentó y me dijo, mira, ¿qué es lo que tú quieres con mi hija? ¿Qué tú vienes aquí? Claro. Es algo que hay que hacerlo, pero el punto del profesor John Kelly, mire mi hermano, la niña era sumamente hermosa, sin duda alguna usted cayó en la tentación de Satanás, se dejó llevar por Lucifer y cometió el error. El momento entonces ahí es como dice don Apolinar, ¿tú me entiendes? Entonces hay momentos en que tú tienes que agarrar tu hombría, agarrártela, palparla, y decir el momento de tirar para adelante, pues ya estamos metidos en la arena movediza, entonces vamos a hacer lo que es correcto. Lo que es correcto no fue lo que sucedió. Entonces ahí llegamos al terreno de la ciencia, porque se ha especulado mucho, don Apolinar. Ha sido muy especulado y se ha dejado de lado muchísimas cosas. Una de las cosas que se ha dejado de lado y que a nadie le ha llamado la atención, pero es algo que nosotros, los que dimos clases con el doctor Iván Brugal y los que tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Sarita Valdés y al doctor Corniel, nos ha llamado a preguntarnos, por ejemplo, la salud de la menor Esmeralda Vilches, ¿cómo era? Yo me parece, por el informe preliminar que ha dado Patología Forense, que es un informe preliminar que llama mucho la atención porque deja mucho en el aire, me parece que su salud no era la mejor. Y me llama la atención dos datos que no tienen nada que ver con los fenómenos que se pueden dar dentro del cadáver, porque recuérdese que la necropsia se hace en personas muertas. Entonces me llama la atención una atelectasia pulmonar izquierda que tenía la niña. Una atelectasia pulmonar no se hace de un momento a otro. Pediátricamente es un dato que llama la atención, número uno, y que te hace tener cuestionamientos sobre la salud en ese momento de Esmeralda. Otro dato que me llama la atención es una congestión hepática, que muchísima gente dice, bueno, la congestión hepática se da por éstasis, y ese éxtasis se da por los mismos fenómenos cadavéricos, pero la cuestión es que el informe dice que es crónica. Entonces me dice que la niña quizá no tenía la mejor de la salud. Eso llama la atención dentro del informe de patología. Y entonces vamos a caer un poco en lo que es la medicina, los aspectos médico-legales del asunto. Se ha hablado mucho de relaciones sexuales violentas. Y a mí me ha llamado la atención porque quienes pasamos por las aulas del doctor Octavio de León Vega, que tiene una cátedra casi completa sobre el tema, o aquellos que pasamos por las aulas del doctor Iván Brugal, del maestro Brea Tío, mi saludo al maestro Brea Tío, que hablaba de manera de ese aspecto en lo que es los asuntos de salud mental, lo que es las relaciones sexuales violentas, o como lo aborda en su momento el doctor, ya te dije, Octavio de León. Bueno, cada uno de ellos tiene, Iván Brugal hablaba sobre el tema, perdón, el maestro Iván Brugal hablaba sobre ese tema también, sobre las relaciones sexuales violentas. Y sabemos que las relaciones sexuales violentas no necesariamente se hacen con penetración de tu miembro. La descripción médico-legal del miembro del profesor John Kelly o se hizo a propósito para ridiculizarlo o está mal hecha, porque hablan de un diámetro de 3.5 centímetros. Es algo que es normal en recién nacidos, no en adultos. Recién nacido, niño de meses. 3.5 en un adulto habla mal, es decir, parece que hay una mala redacción en el documento. No, cuando ven a verlo tiene chiquito, porque hay que decir la verdad. Son 3.5, ¿no? Bueno, pues si los médicos están diciendo,
No, por eso le digo, si por antropología yo sé que 3.5 en un adulto es algo muy... Por eso le digo, puede ser que se haya hecho para ridiculizar. Otra cosa, don Apolinar, y es algo que llama la atención, y ahí voy a referirme otra vez a lo que es la ginecobstetricia. Nosotros hemos visto desgarros vaginales, muchísimo. Es más, le voy a decir una cosa, don Apolinar, no hay un parto vaginal que no haya una especie de desgarro. Los desgarros vaginales tienen clasificaciones, creo que hasta se enumeran. Un desgarro vaginal puede llevar a un choque hipovolémico. Sí, ciertamente un desgarro vaginal puede llevar a un choque hipovolémico, pero no es lo común. Le voy a hacer una anécdota, don Apolinar, no solamente un desgarro vaginal. Una herida de cuadro cabelludo te puede llevar a un choque hipovolémico. Yo me recuerdo una vez que tuvimos un paciente nosotros en el Hugo Mendoza, Marcel Rodríguez, tú te recuerdas de este paciente, que era un niño con una herida que ni siquiera tan grande, era en cuero cabelludo, y el niño terminó en transfusión. Me recuerdo que la doctora Gómez me llamó, yo estaba en quirófano, a que yo bajara, y ese niño terminó transfundiéndose con una herida en cuero cabelludo. Ahora, no es lo normal. Entiendo que hay algo, y me voy a atrever a especular entonces, don Apolinar, porque había ciertos aspectos del informe que a usted le llamaron la atención y que yo le prometí que a través de algo simplemente de manera educativa, de manera quizás hasta un poco académica, nos vamos a atrever a especular. Mira, la vagina habla de una laceración en el himen en cuadrantes de 6 a 5 de la tarde. Llama eso la atención. Habla de desgarros a nivel de paredes vaginales, pero sin embargo el informe no me habla un caramba de cómo estaba el útero. No me dice si era un útero grávido, no me dice en qué condiciones estaba el cuello, no me dice nada de cómo macro y microscópicamente estaba el útero. Habla también de una lesión a nivel rectal y en mucosa rectal. Todo eso llama la atención para las personas, vuelvo y digo, es una especulación, para las personas que hemos estado un poquito envueltas en lo que es esos aspectos de medicina legal. Yo quería ser eh, médico forense. La razón por la que yo no me hice médico forense, además de todas las explicaciones que me dio el doctor Otoniel Díaz, de por qué hacen falta cirujanos reconstructores en la República Dominicana. Aparte de eso, por qué la medicina forense no era una buena vía, me explicaba él. Me decía, es que los médicos forenses no tienen trabajo. Y es la realidad, es decir, hay muchísimos médicos forenses ahora mismo, don Apolinar, que se han dedicado al derecho, que se han dedicado a comerciar, han puesto su negocio, se han dedicado a otra carrera que no tiene nada que ver con medicina. Y los médicos forenses en República Dominicana, la medicina forense que es tan hermosa, ha sido dejada aparte. Nadie te piensa con lógica de decir, yo quisiera ser médico forense, porque los médicos forenses no tienen trabajo. Pero es un asunto de medicina forense pura, lo que vemos, medicina legal pura, lo que vemos en este caso. Señores, a grandes rasgos, lo que te está diciendo el informe es que, por desgracia, parece que ella, es especulando que estoy, en su momento fue instrumentalizada. Cuando decimos eso es que parece que en ella se llevó a cabo o se trató de llevar a cabo un aborto instrumental hecho por una persona o unas personas, no sabemos, es una especulación, que no tienen ninguna puta idea de lo que es realizar un legrado. Entonces, por eso vemos todo ese tipo de catástrofes a nivel de la vagina. Una vagina lacerada, una vagina traumatizada. Por violenta que sea la relación sexual, y hay relaciones sexuales muy violentas, no deben de llegar a ese grado de daño. Entonces tú piensas, parece que ha sido instrumentada, parece que a través de ella se intentó lograr, no es la primera vez que sucede, ¿eh? Yo diría incluso que podría darse la ocasión, y eso sí es algo que se ve a nivel de ciertos legrados,
que pudieran haber, es una especulación, pudieran haber agredido y hasta perforado el útero. Y una perforación del útero te lleva a un shock hipovolémico muy rápido. Hay ciertos aspectos, se acusa a la familia de que quizás la familia golpeó a la niña. No estuve ahí para decir que sí y que no. Ahora, los hallazgos de trauma abrasivo en rodilla derecha, trauma contuso en cresta ilíaca derecha, tiene un trauma occipital y tiene un trauma a nivel de región periorbitaria derecha y de izquierda. Es decir, parece un pantrauma a nivel de cara. Me parece que son muy compatibles porque no se trata de victimizar con una caída. Recuérdese que es un shock hipovolémico que aquellas personas que han visto el ente, sabe que la persona, y eso usted lo tuvo que haber visto también, don Apolinar, es la persona que, por ejemplo, le dan una estocada y sale huyendo, pero la persona no desarrolla 5 o 6 pasos y se cae. Sí. Me parece que ella fue encontrada, no tenemos fotos de la escena, qué bueno que no la tenemos, pero me parece que fue encontrada en el baño. Por la mecánica del trauma, me parece que se sintió ya por el desgaste y la pérdida hemática, cae de rodillas y sigue cayendo y se golpea con algo. Entonces, los traumas que vemos ahí, mis maestros podrán, y las personas que ven el programa, por favor, si hay un médico forense entre ellos, puede corregirme si yo he dicho algo que no le parece lógico, pero por el informe parece que es una caída que sucedió al momento antes del deceso, por el mismo shock hipovolémico. Entonces es algo a tomar la atención. No sabemos en qué condiciones estaba el útero, lo que nos dice que nos lleva a especular. Incluso las mismas laceraciones a nivel de ano, porque existen muchísimas cábulas alrededor de lo que son los abortos y cómo deben hacerse. Me parece que quizás fue llevado a cabo por una persona sin ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de instrucción. Sobre todo, es un acto muy cruel y barbárico tratar de instrumentar un aborto con una persona consciente que no está sedada. Entonces eso habla mucho sobre esa catástrofe que encontramos. Volvemos, repetimos, es algo que está solamente en el terreno de la especulación. No, y hay algo muy importante que no está en el terreno de la especulación, y es que si la familia de noticias dicen de que como que la joven habló, no sé si fue una de las amigas que dijo que a ella le habían penetrado algo también por su vagina. El mismo profesor, el irresponsable ese, colocó un irresponsable, ¿me entiendes? Porque hace lo que hace, entonces no tiene el valor necesario para afrontar entonces la realidad, y lo que hace es que en un daño que hizo, ocasionó otro daño mayor, hasta que perdiera la vida la criatura que lleva en el vientre y también la jovencita. El pecado nunca camina solo. El pecado nunca camina. Le pasó la historia de David. David agarra y comete un adulterio con la mujer de Uría, uno de los fieles guerreros de él. Y al ver ya que Uría no quería acostarse con la mujer, se lo manda a matar. Un pecado sobre otro pecado. Exacto, un pecado sobre otro pecado. Y es una cuestión de responsabilidad. Si ya tú la embarazaste, sabemos que tú vas a perder tu trabajo, sabemos que tú vas a perder tu matrimonio, sabemos que tú vas a perder muchísimas cosas. Perdón, que estoy malo. Simplemente es aceptar los asuntos como son, asumir las consecuencias. Don Apolinar ha hablado mucho en sus videos sobre lo que es asumir consecuencias, porque me parece que en el mundo tiguerial las consecuencias son obligatorias de asumir. No, porque es que ya después que un ser humano comete una falta, tiene que tener por lo menos el valor de reconocer que cometió la falta. Pero que es algo muy lamentable cuando un profesional de esa magnitud todavía comete el error de acostarse con esa muchacha siendo su profesor, embarazada. Entonces tratar de sacarle la criatura que lleva en el vientre por no asumir una responsabilidad que le concernía. Así es.
¿Usted me entiende? Son cosas que son penosas verdaderamente. Y eso es muy importante lo que está diciendo don Apolinar. Es decir, mira, está mal que tú hayas salido con tu alumna. Está sumamente mal. Extraordinariamente mal y eso es éticamente reprochable. Pero caíste en la tentación. La joven era sumamente hermosa, preciosísima. Como hombre te viste tentado y desgraciadamente te fuiste con la finta. Ok, pero ya que te fuiste con la finta, asume, porque yo le voy a decir una cosa, don Apolinar, porque es una cuestión de ciencia básica. Mira, si tú te estás acostando con una joven que no está tomando ningún sistema de prevención del embarazo, eventualmente saldrá embarazada. Entonces, fuiste tonto, fuiste estúpido en el sentido de no haber tratado de evitarlo, número uno. Pero ya que caíste en la tentación y somos hombres, lamentablemente cualquiera puede caer en esa tentación. Claro, Pero ya que tú humano. caíste, porque somos humanos, ya que tú caíste, por lo menos intenta planificarla, que hay 1000 métodos de planificación, pero que no la planificaste y la embarazaste. Mi hermano, agárrese de lo que Dios le dio para usted hacerse hombre y decir, bueno, vamos a tirar para adelante. Me jodí, pero vamos a asumir las cosas. El pecado sobre el otro pecado, como dice Don Apolinar, trae consecuencias nefastas. Y la vemos hoy en el deceso de Esmeralda Vilches. La familia tiene su cuota de culpa, de irresponsabilidad, en el sentido de que médicamente no le llamó la atención, en el sentido de que vio un lago hemático al momento de ella pararse, una mancha hemática al momento de ella pararse del asiento y no le llamó la atención. La niña estaba pálida y no le llamó la atención y sobre todo se fueron a dormir. Entonces llama mucho la atención de esa mecánica familiar y creo que es algo que debe de ser valorado, que debe ser visto de cerca, porque quizás haya un tema de cierta cantidad de disfuncionalidad en esa familia. Déjame decir una cosa, que los pedófilos que están entrenados en el asunto, los pedófilos que saben de pedofilia, se aprovechan de ese tipo de cosas. El pedófilo es un delincuente que no da punto sin dedal. Bueno, ¿Usted conoce algún pedófilo? A mí me decían que Papiro le gustaba. No, Papiro no. Este otro personaje que usted lo menciona mucho, don Apolinar. Loco Now. Le gustaba asediar a los violadores allá en el penal de la Victoria. cuando llegaba y un violador era de él. No quería saber de violadores. Le daba durísimo. Bueno, lo vamos a dar hasta aquí. Le damos las gracias por su atención prestada. Esperando que se sigan suscribiendo. A don Apolinar parece que le ha afectado un poco. Sí, a mi canal. Y comenten, compartan los videos. Verdaderamente nos gustaría ver personas profesionales de la medicina, así como también profesores, opinando sobre este tema. Dios lo bendiga grandemente. Cristo le ama. Solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna. Cristo está a la puerta, está al doblar de la esquina. No te quedes. Búscala, arrepiéntete. Salva tu alma. Escapa por tu vida. Dios te bendiga.